En los confines de Estados Unidos, donde la civilización se disuelve en paisajes salvajes, la naturaleza desvela sus secretos más espectaculares. Prepárate para un viaje extraordinario, donde cada paso revela una maravilla diferente, cada lugar esconde una aventura inolvidable. Recorreremos lugares legendarios inmortalizados por el cine, como Monument Valley, escenario de épicas películas del oeste. Exploraremos rincones remotos en parques nacionales extraordinarios, como Yellowstone, hogar de arrendajos burbujeantes y fauna poco común. En este viaje épico será testigo de la fuerza bruta de la naturaleza, la fragilidad de la vida salvaje y la inmensidad de la belleza americana. Prepárese para emocionarse, vivir aventuras y conectar con la esencia de este fascinante país. Nuestra aventura comienza entre las fronteras de California y Nevada, donde se encuentra el intrigante Parque Nacional del Valle de la Muerte. Este vasto e implacable desierto es uno de los lugares más extremos de la Tierra, con sus ondulantes dunas y un calor abrasador que supondrá un reto para cualquier viajero. Aquí, las tormentas de arena colorean el horizonte y las rocas misteriosas parecen bailar a la luz del sol, creando un paisaje que roza lo surrealista. En el impresionante Parque Nacional de Zion, en Utah, imponentes canyons atraviesan capas de arenisca roja, narrando la milenaria historia de nuestro planeta. En esta región, abruptas elevaciones e imponentes mesetas crean un impresionante telón de fondo, invitando a todos los visitantes a explorar sus maravillas más ocultas, incluido el sendero de Narrows, donde los aficionados al senderismo siguen valientemente el cauce del río Virgin, representando la esencia de la aventura y la superación personal. Ahora nos dirigimos a Maui, en Hawái, una isla paradisíaca conocida como el Valle de los Dioses. Este nombre no es casual. La isla fue moldeada por la fusión de dos grandes volcanes, creando una geografía única e impresionante. Prepárese para dejarse hechizar por los diversos entornos que la naturaleza ha esculpido en este increíble paraíso. Maui es un auténtico mosaico de paisajes, donde el clima, la topografía y la geología se entrelazan para crear un espectáculo visual sin igual. Entre imponentes montañas que generan microclimas únicos y exuberantes selvas tropicales, rebosantes de vida, serpenteantes carreteras nos invitan a explorar proezas naturales como la bufadora. La bufadora es un fenómeno natural que se produce cuando el agua del mar, impulsada por la presión de las olas, es forzada a atravesar una grieta en una capa de roca y expulsada en un espectacular chorro.
Este fenómeno geológico impresiona por su fuerza y belleza. En las aguas que rodean Maui, la actividad volcánica ha dado lugar a islas secundarias como Molokini, un cráter que se ha convertido en santuario para submarinistas. En Maui, el ecosistema marino es un espectáculo de vida, especialmente durante el invierno, cuando las ballenas jorobadas nadan tranquilamente por las cálidas aguas, utilizándolas como guardería y patio de recreo. En el corazón de Maui se alza el imponente volcán Haleakala. Su inmenso cráter, que podría albergar Manhattan, ofrece un espectacular escenario para la observación astronómica. Hacia el oeste, los colores del paisaje cambian, revelando uno de los secretos mejor guardados de la isla, la cascada de Honokohau, que cae en picado a diferentes niveles, formando una piscina natural en la base, inaccesible a pie y envuelta en un aura prehistórica, siendo una de las localizaciones retratadas en la película Jurassic Park. Esta magnífica cascada nos recuerda nuestra insignificancia ante la grandeza de la naturaleza. Pasamos al estado de Montana, donde encontramos el majestuoso Parque Nacional de los Glaciares, una verdadera joya de Norteamérica que abarca vastas zonas de conservación. Aquí, el paisaje cuenta historias antiguas, con montañas esculpidas por los glaciares durante la última edad de hielo, revelándose como testigos silenciosos del pasado. Entre estas imponentes montañas se extienden cientos de lagos, muchos de ellos aún por descubrir y bautizar. Estos formidables lagos reflejan el increíble cielo azul y las nubes flotantes, creando un paisaje único. La emblemática Going to the Sun es una de las carreteras más bellas del mundo y serpentea por el parque, una proeza de la ingeniería diseñada en 1932 para integrarse armoniosamente en el paisaje natural. Esta carretera emblemática invita a los viajeros a un viaje sinuoso a través de un espectáculo de belleza natural, revelando secretos ocultos a cada paso. Y como guardiana de este santuario natural, la cabra de las montañas rocosas, perfectamente adaptada al accidentado terreno alpino, simboliza la resistencia y la armonía entre la vida salvaje y su hábitat. En el Goblin Valley State Park de Utah, la naturaleza adopta la forma de un hábil escultor, tallando formaciones rocosas que se asemejan a duendes en un impresionante escenario. Aquí, en esta región, columnas de piedra formadas a lo largo de milenios cuentan historias de tiempos antiguos, invitando a los viajeros a embarcarse en un viaje de descubrimiento y contemplación. En este laberinto de rocas, la exploración es una aventura personal. Cada visitante encontrará sus propios duendes ocultos, creando recuerdos únicos e inolvidables.
Goblin Valley State Park es un lugar mágico donde la realidad se mezcla con la fantasía y la naturaleza nos regala una extraordinaria obra de arte. En los confines de Alaska encontramos el Parque Nacional de Denali. Adéntrate en las salvajes tierras del Parque Nacional de Denali y encuéntrate en un mundo de contrastes y maravillas. Este es un reino donde las montañas tocan los cielos y los glaciares susurran secretos de edades de hielo. El monte Denali, majestuoso e imponente, se eleva sobre las tundras alpinas y los valles. En lo profundo de los bosques boreales, el silencio solo se rompe por el murmullo del viento entre los árboles. Aquí, la vida florece en toda su diversidad, un lugar donde reina la naturaleza salvaje. En las aguas de Alaska, ricas en vida marina, las ballenas jorobadas encuentran refugio y alimento. Su comportamiento grácil e inteligente fascina a los observadores marinos, sobre todo cuando utilizan la técnica de las burbujas de aire para cazar. Crean una especie de barrera o red utilizando burbujas de aire para concentrar y atrapar a sus presas. Esto facilita la captura de presas en masa. La técnica de las burbujas incluye diversas variantes y puede implicar la participación de una o varias ballenas. Sin embargo, estos majestuosos gigantes también se enfrentan a desafíos, como la amenaza constante de las orcas, hábiles depredadores que cazan en grupo, mostrando un lado oscuro de la naturaleza marina. Esta antigua danza entre depredador y presa revela la complejidad y fragilidad de los ecosistemas marinos, recordándonos la importancia de proteger y preservar estos preciosos tesoros de la naturaleza para las generaciones futuras. En el mágico Parque Nacional de Yosemite, en la soleada California, encontramos un oasis de paz y tranquilidad, un reconfortante contraste con el ajetreo y el bullicio de las brillantes luces de Las Vegas. Aquí, las imponentes formaciones de granito impresionan con su grandeza y siempre dejan una huella duradera en la memoria de quienes tienen el privilegio de verlas. Entre ellas se encuentra el Capitán, una montaña legendaria, icono del alpinismo mundial, cuya imponente cara vertical se alza como un guardián silencioso. Desde la cima, la vista es impresionante, especialmente cuando la nieve de la cumbre se convierte en una cascada de fuego bajo los rayos del sol poniente, transformando la cascada de Cola de Caballo en un espectáculo de llamas. El fenómeno de la cascada de fuego en Yosemite se produce durante un breve periodo en invierno y principios de primavera. La cascada refleja los rayos del sol poniente de una manera que hace que parezca estar en llamas, transformando Horsetail Falls en un deslumbrante espectáculo de luz y color que es una experiencia visual única y memorable. En Yosemite, la naturaleza nos regala más de 25 magníficas cascadas, cada una con su propia personalidad y encanto. En primavera y verano,
Cuando las montañas derriten su nieve, estas cascadas cobran vida, proporcionando un espectáculo sin igual. Una de ellas es Bridal Veil Fall, cuya niebla cuelga en el aire, creando un arco iris que parece bailar a la luz del sol. A medida que exploramos el parque de Yosemite hacia su entrada sur, nos encontramos con el esplendor del bosque de mariposa, hogar de cientos de secuoyas gigantes. Estos majestuosos árboles, algunos de los más grandes y antiguos del mundo, despiertan un profundo sentimiento de asombro y maravilla. Entre ellos destaca la secuoya gigante Grizzly. Con una edad estimada de más de 3000 años, sus ramas desafían al cielo y su imponente presencia nos conecta con tiempos remotos. Y mientras nos maravillamos con la belleza de estos paisajes naturales, no podemos olvidar el grandioso Parque Nacional de Yellowstone, un auténtico tesoro geológico situado en los estados de Wyoming, Montana e Idaho. Aquí, los procesos volcánicos han esculpido un paisaje único, lleno de maravillas como el Gran Cañón de Yellowstone y las deslumbrantes cascadas que adornan sus profundidades. Bajo la superficie del parque yace un supervolcán inactivo con riesgo potencial de entrar en erupción en el futuro. Por el momento, el riesgo de una erupción supervolcánica en Yellowstone es bajo, pero es importante estar preparados ante la posibilidad de que se produzca. Las autoridades locales y nacionales tienen planes de contingencia para hacer frente a una erupción, y los científicos están trabajando para desarrollar sistemas de alerta temprana más eficaces. Mientras atravesamos las tierras de Yellowstone, nos guían las tranquilas aguas del río Firehole, que serpentea entre las regiones de mayor actividad geotérmica. Las aguas de este río se alimentan de varias fuentes termales, y junto a ellas se eleva el legendario Old Faithful, un racer cuyas erupciones han encantado a generaciones. Continuando nuestro viaje hacia el norte del Parque Nacional de Yellowstone, nos adentramos en la intrigante cuenca del Norris Geyser, donde la energía de las aguas termales es excepcional, alimentada por la proximidad de 3 importantes fallas sísmicas. Más adelante, encontramos las impresionantes fuentes termales Mammoth, que cuentan con aguas minerales que, en contacto con el carbonato cálcico, esculpen las impresionantes terrazas de travertino. Imagínese una piscina natural con varias capas, como los peldaños naturales de una escalera, hechas de piedras brillantes. Estas piedras se llaman travertino. Se forman cuando el agua caliente, que sale de la tierra llena de minerales, se enfría y deja los minerales acumulados, creando hermosas terrazas de travertino. Es como si la naturaleza construyera mágicas escaleras de piedra a lo largo del tiempo. Estas formaciones siempre cambiantes ofrecen un espectáculo de colores y formas, creando un escenario único e inolvidable.
Ahora, con un cambio total de escenario, nos embarcamos en un viaje a la isla grande de Hawái, un lugar donde la tierra y el mar se funden en una danza eterna. Esta isla, la mayor del archipiélago hawaiano, es un auténtico laboratorio de actividad volcánica, con cascadas que desembocan directamente en el océano. Los volcanes activos, como el Mauna Loa, esculpen el paisaje de la isla, creando cráteres y fisuras de los que fluye lentamente la lava, formando nuevas extensiones de tierra a medida que se enfría y solidifica. Luego nos sumergimos en las vastas tierras del Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, donde los grandiosos picos de las cordilleras dominan el horizonte. Estas montañas, relativamente jóvenes en términos geológicos, albergan una vibrante vida salvaje que se adapta a la temprana llegada del invierno. En el Parque Nacional de Grand Teton, depredadores como el lince persisten en su implacable búsqueda de presas, mientras que los antílopes americanos emprenden una ardua migración hacia el sur en busca de pastos invernales más favorables. Este épico viaje de los antílopes atraviesa vastas extensiones de terreno federal y propiedad privada, obligándoles a superar diversos obstáculos, como vallas, carreteras y ríos, en su lucha por la supervivencia. Dejando atrás el estado de Wyoming, dirigimos ahora nuestra mirada hacia las profundas aguas del Lago Superior, el mayor y más septentrional de los 5 grandes lagos de Norteamérica. Sus costas van desde suaves playas de arena hasta costas rocosas esculpidas por las fuerzas de la naturaleza. Al sur del lago Superior se encuentra un parque nacional conocido como Pictured Rocks, que nos da la bienvenida con sus formaciones rocosas adornadas con vibrantes colores, testigos silenciosos de la grandeza de la naturaleza. Con la llegada del invierno, el parque se transforma en un reino helado, donde las esculturas de hielo se alzan como centinelas silenciosos de la belleza de la naturaleza. Vemos ahora el Ship Rock, una gran formación rocosa en el estado de Nuevo México. Esta formación natural destaca por su altura y forma, que recuerda a un barco anclado en medio del desierto. Las montañas que vemos hoy son partes de un volcán que se formó hace mucho tiempo, cuando la Tierra era muy diferente. Para los navajos, un grupo indígena que vive en la región, Ship Rock es sagrada y la llaman Tsehbita'i, que significa la roca con alas. Desde la montaña se pueden ver líneas rectas que se extienden hacia afuera en distintas direcciones, como si fueran trozos de las alas de un pájaro gigante.
Estas líneas son restos de la lava que se extendió cuando el volcán entró en erupción. Ahora aterrizamos en Weeki Wachee, en la soleada Florida, donde los cristalinos ríos parecen susurrar encantadoras historias de belleza natural y profundos misterios. Mientras el río Weeki Wachee serpentea hacia el Golfo de México, invita a los turistas a desentrañar sus secretos en kayak. Bajo sus cálidas aguas, florece una variada vida marina con los apacibles manatíes como anfitriones de este espectáculo submarino. En el calor del desierto de Arizona, el cañón del Antílope se revela como un escondite esculpido por las aguas a lo largo del tiempo. En sus sinuosos corredores, las paredes de arenisca se alzan majestuosas, como si fueran guardianes de antiguos secretos. Cuando la luz baila entre sus estrechas grietas, crea un espectáculo de sombras y reflejos, una coreografía única de la naturaleza. Llegamos al corazón de los desiertos de Arizona y Utah, donde vemos el impresionante Monument Valley, un auténtico escenario de espectáculos geológicos. Aquí, mesas rojizas y elevaciones rocosas aisladas surgen de la tierra, esculpidas durante milenios por el viento y el agua. Este paisaje icónico, teñido de óxido de hierro, ha servido de telón de fondo para innumerables películas, desde clásicos del oeste como Fort Apache en el 48, hasta producciones contemporáneas que exploran los límites del espacio y la mente como Star Wars e Interstellar. En la escarpada costa de California se encuentra la región de Big Sur, un remanso de belleza salvaje donde el océano se encuentra con la tierra en un estrecho abrazo. Aquí, las montañas de Santa Lucía se sumergen en el Pacífico, esculpiendo un paisaje espectacular. Y en medio de esta belleza indómita, la cascada McWay se destaca al caer directamente en el océano, en un espectáculo hipnotizante de agua cristalina tallando a través de la roca. Imagínese en una tierra salvaje donde la vida palpita con indomable intensidad. Bienvenido al Parque Nacional Katmai. Un santuario de naturaleza virgen que alberga una de las mayores concentraciones de osos pardos del mundo. Aquí, en pleno verano, la naturaleza ofrece un espectáculo sin igual en las cataratas Brooks. Es entonces cuando los salmones, en su épico viaje para desovar, se enfrentan a la imponente cascada y los osos, amos de este reino, esperan pacientemente para atraparlos en el aire. Los más jóvenes, inexpertos y llenos de vigor, persiguen a los peces con intensa energía,
mientras que los mayores, con la sabiduría acumulada a lo largo de los años, eligen a sus presas con implacable precisión. Adéntrate en el laberinto verde de los Everglades, un vasto ecosistema de lagunas, un mundo de pantanos interminables donde la vida se desarrolla a un ritmo único y salvaje. Conocido como el Río de Hierba, este enorme ecosistema alberga una diversidad de vida salvaje sin igual. Entre los manglares y la vegetación marina, las aves encuentran un refugio para alimentarse y reproducirse. El cielo está poblado de águilas pescadoras, consideradas dueñas del aire y del agua. Bajo la superficie se desliza el majestuoso caimán americano, un depredador silencioso que reina en los pantanos. Y no olvidemos a los apacibles manatíes, criaturas pacíficas que pasan sus días alimentándose de plantas acuáticas y disfrutando de la calma de los Everglades. Viajamos al corazón del suroeste americano, donde el suelo abrasado por el sol guarda antiguos secretos esculpidos por la paciente mano del tiempo. Partimos hacia una maravilla esculpida por la paciente mano de la naturaleza durante millones de años. Bienvenidos al Gran Cañón, una de las expresiones geológicas más espectaculares de nuestro planeta. A pesar de su grandeza, este magnífico cañón permaneció en gran parte desconocido hasta el siglo XIX, cuando valientes exploradores comenzaron a desentrañar sus secretos. Caminar por aquí es un viaje para intrépidos aventureros. Los peligros naturales acechan en cada recodo del camino, desde las vertiginosas cataratas hasta el abrasador calor del desierto. Entre los antiguos senderos que atraviesan este gigantesco desierto de piedra, destaca el Hopi Salt Trail, un camino que tiene un gran significado cultural e histórico para el pueblo Hopi, una tribu nativa americana. Este sendero es un desafiante recorrido que lleva a los viajeros hasta el pequeño río Colorado, cuyas centelleantes aguas azules se convierten en un oasis en el corazón del desierto. Mientras el río baila hacia su destino, un maravilloso manantial de agua dulce, conocido como Blue Spring, emerge del fondo del cañón, alimentando al pequeño río Colorado. Ahora nos vamos al tranquilo lago Tahoe, en la frontera de California, un santuario enclavado en las montañas de Sierra Nevada. Este lago cristalino es famoso por su espectacular transparencia,
ya que su lecho de granito impide que sus aguas se enturbien. En la orilla del lago, Cave Rock se alza imponente, una formación rocosa natural envuelta en un halo de misterio y leyendas sobre el mítico monstruo Tessie que se dice habita en sus profundidades. A menudo descrito como una serpiente marina gigante, el monstruo Tessie ha sido objeto de muchos cuentos y leyendas a lo largo de los años. A través de este inolvidable viaje por las maravillas de Estados Unidos, llevamos en el corazón no solo recuerdos extraordinarios, sino también el espíritu pionero que impulsa a este país con una energía única e inspiradora. Cada rincón de esta tierra grandiosa y diversa está lleno de historias sorprendentes y de una belleza indescriptible, esperando a ser descubierta y explorada. Continuemos nuestro viaje, con los ojos abiertos a las maravillas que nos rodean y el corazón abierto a las aventuras que nos esperan. El mundo nos espera y es hora de descubrir sus secretos mejor guardados. Para más descubrimientos increíbles como este, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla. Gracias y buen viaje.